Bueno, en esta parte vamos a ver los costos de corto plazo de una empresa competitiva. Es importante acá tener presente que ya vamos a dejar las relaciones físicas que hemos estado viendo entre los factores productivos y los niveles de producción, sino que ahora lo que vamos a hacer es darle un valor a cuánto, digamos, cuáles son los costos que tiene una empresa competitiva para los diferentes niveles de producción. Es importante destacar que vamos a ver, hay, digamos, una mayor cantidad de costos que se presentan en el corto plazo. Nosotros vamos a hacer hincapié inicialmente en esta lección, en los costos fijos, los costos variables y los costos totales. Y otra cosa importante, chicos, es que estamos hablando de el corto plazo. Y cuando hablamos del corto plazo, quiere decir que algunos de los factores, al menos un factor, se encuentra fijo, o sea, no hay posibilidad de modificarlo. Eso es lo que, recuerden lo que es lo que nos determina estar en el corto plazo. Y es importante tener presente que esa distinción que nos determina, digamos, ese factor fijo, que nos implica estar en el corto plazo, es lo que nos va a generar la distinción entre costos fijos y costos variables. Vamos a empezar primero con los costos fijos. Los costos fijos en nuestro modelo hacen alusión a cuánto nos cuesta, cuál es el costo digamos, que tiene para los distintos niveles de producción el factor productivo fijo. Una cosa que es importante remarcar es que nuestro modelo está determinado por dos factores productivos, trabajo y capital. Y estamos suponiendo que el capital va a ser el factor fijo. Entonces lo que estamos diciendo es, bueno, ok, si suponemos que el capital es el factor fijo, supongamos la maquinaria, entonces, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Cuál es el costo que tiene ese factor fijo para los distintos niveles de producción que tiene la empresa? Y vamos un poco a la filmina, ponemos ahí que lo vamos a denominar al capital con K, entonces decimos, bueno, K sub 0 se encuentra constante, o sea, el capital, y el costo fijo lo vamos a denominar con CF. Y para sacar el costo fijo, lo que tenemos que hacer, nos está faltando un dato que está marcado como R, que es el precio del capital, o sea, ¿cuál es el precio que pagamos por el uso de ese capital que se mantiene fijo en el corto plazo? Y ya sea que ese capital es de propiedad de la firma, o ya sea que es de tercero, si es propiedad de la firma va a ser un costo implícito que también hay que darle un valor, y si es de tercero, obviamente lo estamos pagando, tiene un precio. El precio del capital que simbolizamos con R minúscula se puede definir como el precio del capital, por ejemplo, por hora, o por mes, o por día, o por año, o por lo que nosotros estemos definiendo en el modelo, o lo que nos pide el enunciado, lo que nos pide el ejercicio, o según los textos que vayamos leyendo. Por lo tanto, el costo fijo va a ser igual al precio del capital R por la cantidad de capital K sub 0. Y ese costo fijo va a estar, chicos, inalterado, va a tener el mismo valor a lo largo de todos los distintos niveles de producción. Supongamos que nos diera 100 pesos, quiere decir que a lo largo de todos los niveles de producción, ya sea que se produzcan 0, que se produzcan 1, que se produzcan 100 unidades del factor del producto, como K es fijo, eso quiere decir que el costo fijo se va a mantener inalterado a lo largo de todos los distintos niveles. Entonces, es importante tener claro que el costo fijo no varía con el nivel de producción, está constante, se mantiene estable. Y ahora vamos a proceder a definir los costos variables. ¿Qué son los costos variables? O sea, son todos los costos en que incurre la empresa para lo referido al factor variable para los distintos niveles de producción. O sea,
un segundo, recordemos que L es el factor variable. Y lo que estamos diciendo es, ok, ¿cuánto usamos del factor variable multiplicado por el precio que va a tener ese factor variable para un determinado nivel de producción? ¿Cuál va a ser ese costo total para la empresa? Entonces, decimos que L es el factor variable, que el costo variable lo vamos a simbolizar con CV corta, y que W es el precio del factor variable. Va de vuelta, que el precio del factor variable podemos definir, por ejemplo, el precio del factor variable por hora, el precio del factor variable por mes, etc. Y el costo variable de un nivel de producción Q sub I, vean ahí que el sub I está haciendo alusión a un determinado nivel de producción. Q sub I podría ser, por ejemplo, para 10 unidades de producción, o lo que nosotros vayamos definiendo, va a ser igual a W, que es el precio del factor variable, por L sub I, que es la cantidad del factor productivo variable que yo utilicé para ese nivel de producción Q sub I. Entonces, el costo variable va a ser W por L sub I. Una cosa que es importante es que en la anotación, fíjense que está explícito el nivel de producción para darnos a entender que va dependiendo el costo variable de los distintos niveles de producción, y es importante entender que a medida que yo voy produciendo más unidades, voy necesitando contratar más factor productivo variable, y por lo tanto el costo variable se va incrementando, se está relacionado en forma positiva con la producción del bien. Por último, vamos a ver el costo total. El costo total que simbolizamos con CT es el costo fijo que ya vimos anteriormente, más el costo variable, función del nivel de producción. O sea, lo que estamos diciendo es que el costo total es igual al costo variable, el costo fijo más el costo variable. Es indistinto poner costo variable primero y costo fijo después, indistinto. Acá está puesto costo fijo más costo variable, que es función de Q sub I. Y eso decimos que cuando lo expresamos ya en términos de los precios de los factores por la cantidad de los factores productivos, decimos que el costo total es igual al precio del capital por la cantidad de capital, o sea, a R por Q sub 0 más el precio del factor trabajo por la cantidad de factor trabajo, o sea, W por L sub I. Ese va a ser el costo total. Recuerden que todos los costos están expresados en la moneda que nosotros definamos, porque hemos dicho que justamente le damos un valor monetario. Podría ser peso, podría ser dólares, podría ser euro, podría ser lo que estemos estudiando. En nuestro caso en Argentina, en general nosotros, la moneda de curso legal es el peso, entonces evaluamos en peso. Pero cuando uno habla de una importación, por ejemplo, también en Argentina estamos acostumbrados a utilizar el dólar, pero no importa. O sea, acá lo importante es que ustedes tengan presente que los costos están expresados en el caso nuestro argentino, en peso, podría estar expresado en dólares o la moneda que se determine. Ahora, a mí me pareció interesante definir un ejemplo tomando primero una función de producción. Recuerden que las funciones de producción son relaciones físicas. La primera columna es cantidad de trabajo, que son las horas persona por hora. La segunda columna, fíjense que, la cantidad de trabajo va variando de 0 a 8. La cantidad de capital que nosotros hemos supuesto en nuestro ejemplo, que era fijo, son horas máquinas por hora, o sea, son 120 horas máquinas por hora que se utilizan, y con lo cual ese valor está fijo a lo largo, digamos, de todos los niveles de producción, ya vamos a ver, pero fíjense que las 120 horas máquinas están fijas, y la cantidad de producción, que son la cantidad de bolsas por hora. Perdón, omití decirles que estamos hablando de una lavandería. Entonces, las bolsas por hora son las cantidades de bolsas con ropa lavada que esta lavandería logra lavar. Entonces, bolsas por hora va 0, 4, 14, 27. Entonces, cantidad de trabajo L sub I, cantidad de capital K sub 0 que está fijo, y cantidad de producción está, que es el Q sub I, que está en cantidad de producto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a calcular la tabla de costos. Entonces, cuando vamos a la tabla de costos,
ponemos la primera columna es la cantidad de producción, que eran las bolsas por hora. ¿Se acuerdan? El Q sub I. 0, 4, 14, 27, 43, 58, 72, 81 y 86 unidades. Volvamos un segundo a la tabla anterior. Es importante que vean también que esta función, digamos, de producción presenta al principio rendimientos crecientes y luego presenta rendimientos decrecientes, digamos, o sea, en los distintos niveles de producción. Volviendo a la tabla ahora de costos, ¿qué es lo que hacemos? El costo variable va a ser, hemos definido que era, recuerden que era W, que era el precio del factor variable, por L sub I, o sea, la cantidad de factor variable. El precio del factor variable son 10 pesos por hora hombre. Por lo tanto, esto quiere decir que, por ejemplo, para 0 bolsas por hora, recuerden que decía el factor variable, no utilizamos nada, entonces ese valor va a ser 0. Vean lo siguiente, por ejemplo, para 4 unidades de bolsas por hora, nosotros utilizábamos, estoy volviendo a la función de producción, utilizábamos una hora persona por hora. Por lo tanto, eso vale 10 pesos. Entonces, el costo variable es W por L sub I, que era W es 10, L sub I es 1 para ese nivel de producción, y me da 10 pesos. Y vean que tanto en el nivel 0 de producción como en el nivel 4 de producción, el costo fijo es 30. Ahora, ¿cómo llegamos a 30? Hacemos 0,25, que es lo que nos cuesta la hora máquina, por los 120, estoy volviendo a la función de producción, las 120 horas máquina que utilizamos por hora. Eso nos da 30, y fíjense que es 30 a lo largo de todos los niveles de producción, no varía. ¿Cuál va a ser el costo total? Volvamos a las 4 bolsas por hora, el costo total va a ser igual a el costo variable, que son 10 pesos por hora, más el costo fijo, que son 30 pesos por hora. Por lo tanto, va a ser igual a 40. Veamos, por ejemplo, cuando son 72 bolsas por hora. Entonces, el costo variable va a ser igual a 60. Acuérdense que eso era W por L sub I. El costo fijo sigue siendo 30. Y por lo tanto, el costo total va a ser igual a 90. Una cosa importante es que vean que el costo total también va creciendo a medida que va creciendo el nivel de producción, y eso se explica porque el que va variando es el costo variable. Entonces, al el costo variable también tener una relación positiva con los niveles de producción, lo mismo ocurre con el costo total. Y recordemos como importante que los costos están expresados en unidades monetarias, en este caso en pesos, y el costo variable tiene una relación positiva con los niveles de producción, el costo fijo es independiente de los niveles de producción, el costo total es la suma del costo variable más el costo fijo, y el costo total tiene una relación positiva, digamos, con los niveles de producción, a raíz de que el costo variable también se va a modificar. Bueno, espero que les sea de utilidad, y bueno, hasta la próxima.